un obsequio y vamos a pasar a la sección de preguntas. Tengo dos inquietudes. Una respecto a lo que se planteó como interpretación del saqueo por parte eclesiástico de la Iglesia. La verdad, yo tengo una lectura distinta. Las lecturas, los poemas, las citas anticlericales, obviamente, siempre son anti-iglesia, son la Iglesia responsable de todo lo malo que pasaba en Chile. Era lógica anticlerical, pero efectivamente la Iglesia tomó bando. Encina, en su Historia de Chile, justamente cuando explica las causas, él dice expresamente que, a diferencia de otras guerras, aquí las madres enviaban a los hijos a combatir, porque entendían que durante el gobierno de Santa María el responsable de lo demoníaco de las leyes civiles fue Balmaceda. Entonces, efectivamente, había cierto consenso, tanto historiográfico como político, social en la época, de comillas, la parcialidad o desconfianza de la Iglesia hacia Balmaceda, lo que entendíamos que favorecía a los congresistas, que eran tan liberales más que Balmaceda. O sea, aquí no habían bueno y malo, digamos, fue una fractura de la élite. Y dicho esto, la otra inquietud, y valoro mucho tu trabajo, porque justamente el tema del salvajismo, del bandolerismo, o las expresiones al margen del orden establecido, siempre son cuestionadas y castigadas. En cambio, los saqueos, en el contexto de armamento de un hecho bélico, son favorecidas por los vencedores, por la élite vencedora. El bajo pueblo, el sujeto popular, tú lo viste que fue instrumentalizado. Yo creo que hay una instancia que es como, no digo que sea natural, pero es común o recurrente. Lo vimos para el terremoto del 2010, por ejemplo, cuando con la estrategia de sobrevivencia es el saqueo. En un conflicto de guerra civil donde no hay nada garantizado, el peonaje, el gente popular se aseguraba su sobrevivencia con el saqueo. No estoy justificando el saqueo, estoy contando que históricamente ha sido así. Y el saqueo muchas veces se plantea como la pugna o resultante entre el orden y el caos. Entonces el orden social se establece por leyes, policía, etcétera, lo que conocemos, control social. Y el saqueo es todo lo contrario, es el caos. Pues aquí el saqueo, como tú bien explicaste, no fue el caos. El saqueo estuvo dirigido. Ahí hablábamos de las listas negras. Cómo vecinos y hasta familiares se indicaban a quienes debían ser ajusticiados en el lugar. Cómo se marcaban las casas. Cómo se destruía selectivamente. Y esto, la historiografía chilena no lo recoge, pero para la guerra de independencia fue igual. Y fue peor, porque habían leyes que le quitaban todos los realistas. Pero la historiografía dice que eran los malos, entonces está bien que les quitemos todo. Pero aquí no hay buenos ni malos, eran todos chilenos. Entonces yo creo que tu ponencia nos insta a la reflexión, nos insta a entender cómo la violencia política puede derivar en esto. Y cómo el saqueo, que es un estigma para los grupos populares, en este caso, como tú bien planteaste, fue dirigido por la élite dominante. Era esa el constancia. ¿Contamos las preguntas? ¿No? ¿Se subirá más? Ya, contemos las preguntas para la mitad. Mira otra pregunta. He oído que cierta gente busca personas en el estadio, por ejemplo, ahora, para que vengan a hacer destrozos en las marchas estudiantiles, ¿sí? Bueno, me imagino que también, o sea, ocurrieron los saqueos, donde iba, acá en Valparaíso, donde protagonizados por el bajo pueblo, tú dices, quizá pueda haber, por ejemplo, esos militares que también participaban, ellos ocasionaban los destrozos mayores, ¿puede ser eso? Vayamos por orden. Primero las preguntas de él, que justamente contextos acá. De donde yo saqué las citas de los poemas, era gente que en este momento, en 1892, 1893, estaba en contra de Jorge Montt, del gobierno parlamentario. Pero en 1891 estaba en contra de Balmaceda. Así que esto nace como como reivindicar los destrozos que trajo el gobierno parlamentario al llegar al poder, mediante el saqueo, combate de Placilla, combate de Concón. Y lo que dice usted es completamente cierto, ya que
la iglesia siempre se ha abanderado por el sector más conservador. Y en este sentido, las medidas liberalizantes de Balmaceda están en disputa con la hegemonía de control que quiere instaurar la iglesia en el territorio nacional. Por eso estimo yo de que el apoyo, el repudio a Balmaceda de parte de la iglesia se da a los mismos sectores por igual. De hecho, en la guerra de independencia pasó lo mismo, ya que mediante la iglesia los realistas decían que el gobierno de la dictadura, mejor dicho, de José Miguel Carrera estaba en contra de los mandatos divinos, que era visto como un castigo divino. Y también, no recuerdo si es de la época bien, hubo un terremoto, no me acuerdo, en 1850 si no me equivoco, para dar otro aspecto de la guerra civil de 1851. Y el terremoto fue visto como la iglesia como un castigo divino, algo que estaba haciendo la Sociedad de la Igualdad, Francisco Bilbao, estas medidas liberalizantes que se estaban dando en el país. Así que esta idea de la iglesia como un ente conservador profundamente que no apoya los cambios, sea desde todo el territorio, desde toda la historia del país. Y sobre lo segundo, hay un texto muy interesante que está acá, que se me olvidó nombrar, que no solamente se atacaban las casas balmaceístas, sino que se atacaba por envidia. O sea, acá por ejemplo hay una cita, aquí está. Un empresario de carruajes llamado Juan Rizo reclamó que hubieran saqueado su cochería, sobre texto de que era balmaceísta. Le achacaron el crimen de haber alquilado sus carruajes para llevar a los soldados de Balmaceda a Los Cañas, sitio donde fueron fusilados unos jóvenes revolucionarios, la masacre de Los Cañas. El señor Rizo declaró que él ni era balmaceísta ni alquiló sus carruajes al gobierno. Se le acusó y fue saqueada por envidia de otros dueños de carruajes, a quien hacía competencia. Si se entiende esto, para tomar tu idea, esto de la selectividad también está mediado por la envidia. No solamente, cosa que se me olvidó tocar en la ponencia, me acordé cuando estaba leyendo los textos. Y eso da paso a otro propósito, de que aparte de instrumentalizarse el bajo pueblo, aquí se da cuenta específicamente cómo se instrumentalizó, porque mediante la envidia de otros empresarios decía, no, este balmaceísta quema la casa, deja la tienda en su negocio. Y de hecho ese es un tema que va a decir mi compañero Héctor cuando de su ponencia, de la simbología, como dije al principio de la ponencia, de la simbología que usa el Congreso para manipular al bajo pueblo para que se ponga en contra de Balmaceda. Y para nombrar lo tuyo, ¿tu nombre cómo es? Valentina. Yo creo de que el bajo pueblo, como tesis que sostengo, el bajo pueblo fue guiado por los soldados que, como dice la nota, estaban vestidos de civil con armas. Así que, como lo que pasó en 2010, en donde había gente saqueando, uno dice que por necesidad, se llevaban plamas por necesidad, y había gente que, como vio que estaban saqueando, se metió y se llevó cosas también. Ahí habría que ver el tema caso por caso, ¿sí? Pero o sea, ¿cómo estaba la economía? Porque a lo mejor eso lo orilló a hacer... La economía, ya. Ahí entiendo mejor tu punto. La economía, según los textos de Balmaceda, ¿no? A lo mejor estaban, o sea, tú dices que estaban contra Balmaceda, quizás no, o sea, yo no sé nada. Pero... Es que lo que sostengo yo, esto está completamente abierto al debate, es que el bajo pueblo fue instrumentalizado por la iglesia, por el grupo de poder, en contra de Balmaceda, como pasó en el 70, en el 73, en donde mediante el desabastecimiento el pueblo se pone en contra de Salvador Allende. De hecho, si ponemos a
ponemos la revolución del 91 con la del 73, tiene muchos puntos a favor, son muy parecidas su funcionamiento. Y yendo al sistema económico que me preguntaste tú, sí, definitivamente hubo un alza de precios en la economía, especialmente que afectó muchísimo al bajo pueblo, cosa que fue muy usada por los congresistas, como pasó también en 1970. ¿Y a qué se debió este desabastecimiento? Recordemos que Inglaterra mantenía monopolio comercial en todo el mundo en esa época. Después fue Estados Unidos. Tenemos esta superpotencia que cuando se ve asustada, cuando está perdiendo su hegemonía en el poder, ¿qué hace? Mediante guerra civil o mediante ¿cómo se llama esto? Una desestabilización del país, hace que se genere una revuelta. Pasó en la guerra del Pacífico, en donde el presidente peruano nacionaliza las industrias salitreras de Inglaterra y además repacta la deuda externa. ¿Qué sucede? Después de eso pasó en 1876 si no me equivoco. ¿Qué sucede después? La guerra del Pacífico. Y acá, lo que sostengo yo, cosa que también se vio en el 70 hasta el 73, es que hubo un desabastecimiento de parte de las grandes potencias. Y eso generó una problemática económica en el país y culminó con culminó con el odio del bajo pueblo de Balmaceda, que también fue comandado por los congresistas. Eso es lo que te puedo explicar a grandes rasgos, porque es un tema súper que hay que tomarlo con pinza. ¿Algo a agregar, profesor? No, simplemente que efectivamente la Iglesia venía observando con mucha atención lo que estaba ocurriendo en el país, porque con las leyes laicas efectivamente se había producido un distanciamiento entre el gobierno y la Iglesia. No hay que olvidar que en la década del 60 se instalan los liberales en el gobierno, y los liberales están por introducir una serie de cambios. Hay un fenómeno bien interesante que ha sido poco estudiado. Yo conozco un solo trabajo sobre ello, de Manuel Vicuña, sobre el impacto que tiene el espiritismo en Chile. Cuando me hablaron de eso, no sabía de qué se trataba, pero en realidad el movimiento espiritista me da la impresión que tiene una fuerte conexión con la masonería y se levanta para contrarrestar el peso de la Iglesia. Balmaceda y todos los liberales eran espiritistas. Entonces la Iglesia tenía sobradas razones para diabolizar a Balmaceda, a Santa María, a Aníbal Pinto, desde José Joaquín Pérez. Con José Joaquín Pérez entran los liberales y se inician los procesos de cambio que van a ir separando a la Iglesia del gobierno. Eso por una parte. Y por otra parte, en realidad, este fenómeno de los saqueos, de las turbas incontroladas, son fenómenos corrientes en la historia. En 1851 se produjeron. Del 59 no tengo evidencia. 91. Y el terremoto de Valparaíso, ¿se acuerdan? No se acuerdan porque ninguno vivió, no. El saqueo de Valparaíso en medio del terremoto, hay fotografías. El intendente era Luis Gómez Carreño, el almirante Gómez Carreño era el intendente de Valparaíso, ¿no? Y está en la foto en que aparecen fusilados allí en Valparaíso por saqueo. Claro, que el almirante Gómez Carreño dispuso en la Plaza Victoria que las personas que robaban o que vendían agua, porque no se dio, fueran fusiladas, y los colgaron en la Plaza Victoria, que antes era una plaza como de ajusticiamiento precisamente, y les pusieron sus carteles. Claro, me fusilaron, un ejemplo, por robar, por vender agua, o me fusilaron por saquear. Y lo que se dice ahí fue que con eso se tuvo el... Bueno, de nuevo voy a citar a Luis Ortega. Luis Ortega dice que en realidad se aprovecharon de esas circunstancias para tomar prisioneros a aquellos que habían participado en la revuelta de mayo del 2013 en Valparaíso.
la huelga de la compañía sudamericana de vapores. Ah, en 1903. Claro, y los mataron en el año 7, en 1903, y los mataron en el año 7. Y el que en parte alivió la situación fue el almirante Fernández Vial, pues. Arturo Fernández Vial. ¿Conocen la figura de Arturo Fernández Vial o no? Es muy interesante que ustedes la conocían. Es súper interesante. ¿Puedo agregar algo? El equipo de fútbol. Bueno, eso es otro tema. Es otro tema, pero en realidad tiene que ver con los saqueos, con las turbas, con el populacho, en fin, tiene que ver con todo eso. La figura de Arturo Fernández Vial es un equipo de fútbol de los obreros de